a Prototipas. Estamos inaugurando la tercera temporada, nos estamos reencontrando. Es inevitable mencionar que estamos en pandemia porque nos atraviesa y nos atravesó todo un año, ya casi estamos cumpliendo un año de pandemia. Así que estamos grabando este nuevo episodio con distancia, con barbijos y bueno, cuidándonos, pero a la vez con una necesidad y un deseo impresionante de encontrarnos y de volver a grabar, ¿no? Y bueno, todo este tiempo sí estuvimos en contacto obviamente y estuvimos conversando, bueno, sobre qué iba a ser este primer episodio, sobre qué temas iba a girar la nueva temporada. Y decidimos, después de mucho debate, que este primer episodio va a ser sobre el ocio. Y bueno, ¿por dónde le vamos a entrar a este tema? Bueno, y cuando pensamos en el ocio, nos remitimos al origen. Buscamos de dónde venía esta palabra. Como buenas filósofas. Como buenas filósofas. Y nos remitimos al origen occidental. Fuimos a la filosofía griega, a ver qué decían Como buenas filósofas. los griegos y las griegas del término ocio. Pero en el medio hubo otras lecturas diversas, y una de ellas fue un libro del filósofo surcoreano que está muy de moda y que genera mucha polémica, que es Byung-Chul Han. Y en un momento, en el libro Buen Entretenimiento, dice que en aquella época, refiriéndose a la Grecia clásica, no existía una distinción entre trabajo y ocio. Y es llamativo porque justamente es lo opuesto a lo que encontramos en ese origen del término. Nos llamó la atención sobre todo porque el ocio es como un re tema, digamos, de la filosofía clásica. Sí, estamos haciendo mucho esto que hemos hecho en otros episodios también y que, como decían, es típico de la filosofía, de volver hacia atrás, no tanto por una cuestión de erudición, sino para ver qué sentidos vienen arrastrando ciertos conceptos. Bueno, me parece que nos permite eso, ¿no? Ver cómo lo pensaban en la Grecia clásica nos permite hacer un contraste y ver cómo lo pensamos nosotros hoy, qué cosas parecidas, qué sentidos siguen vigentes y cuáles no. Y tampoco hacer el anacronismo de traerlo, ¿no? Siempre va a quedar hiper desfasado también. Además siempre genera nuevas ideas, ver qué se pensó, qué se dijo, es como... tiene una cuota de diversión y también algo interesante. Genera nuevas ideas también. Tal cual, es como una excusa también, ¿no? para empezar a pensar. Y es muy interesante porque uno de los filósofos que más pensó sobre el tema del ocio es un filósofo muy conocido que es Aristóteles. En varios de los libros de Aristóteles está pensado el tema del ocio. En la Ética Nicomaquea, pero sobre todo el libro del que vamos a hablar un poquito ahora es La Política, que es un libro más o menos del siglo IV a.C. Acá con el tema de la fecha siempre es difícil como datar exactamente en qué año Aristóteles produjo, tampoco se sabe bien si eran textos de difusión, si eran textos que se enseñaban como herméticos, digamos, que solo accedían los discípulos de las academias, etc. Pero bueno, La Política es, como decía Marcia, un texto que marca el origen de lo que es el canon de la filosofía. Se lee en casi cualquier curso que uno haga o desde el derecho, etcétera, es fundante de una tradición. Y es interesante porque quizás si hoy nos ponemos a pensar en un tratado de política, el ocio no aparecería, me parece a mí, como un tema relevante para un tratado de política. Como que hemos disociado un poco de algunos campos. Sí, nos parece ahora que el ocio es cuestión de vagancia, ¿no? Exactamente, y eso es como justo es sintomático de por qué tenía otro sentido y por qué nos parece tan raro ahora ver el ocio como una preocupación bastante relevante en un tratado de filosofía política, el tratado de filosofía política. Y me puse a releer, a mirar algunas partes de la política y algunos trabajos de personas que hacían interpretaciones para ver qué similitudes había y qué diferencias con respecto a lo que nosotros hoy pensamos como ocio. Y lo primero, que bueno, ustedes ahora me van a decir si están de acuerdo o no, me llamó la atención que en la Grecia clásica, o por lo menos para Aristóteles, el ocio era una virtud, era como la mayor virtud casi. Bueno, para la filosofía era la condición, digamos, que posibilitaba la tarea. Porque si recordamos, no sé, un texto clásico como El banquete de Platón, ¿no? Platón ya tenía claro que el ocio era fundamental para poder darle rienda suelta a la reflexión y al diálogo.
Y en ese texto, que es muy hermoso, las dos condiciones es estar en pedo y al pedo, digamos. O sea, ocio para poder relajarse, tener todas las condiciones dadas para que se dé eso, ¿no? Pero no cualquiera podía acceder también a esas condiciones. Y no, claro. ¿Quiénes podían? Bueno, ahí van saliendo varias cosas. Bueno, sí, por ejemplo, en el banquete los que están son poetas o filósofos, pero no hay obreros, obreras manuales, digamos, ahí participando de ese... Justamente el banquete es un banquete, por eso se llama así ese libro de Platón. Y mujeres no hay. Y mujeres no. Bueno. En un momento aparecen en el banquete, pero como etairas, ¿no? Como que van a bailar, a tocar la flauta. Sí, algo justo así. en el banquete, como se reflexiona acerca del amor y demás, aparecen pero como mito fundante y no como quienes filosofan. Claro. Y aparecen también evocadas porque Sócrates cuenta lo que le dijo Diótima, ¿no? Tal cual. Ay, me voy acordando. Entonces, pero Diótima no está en el banquete Claro. disfrutando, Es sino citada. que Sócrates la cita. Aparecen con mediaciones o citadas por los filósofos que son quienes participan y artistas, o aparecen como un objeto de entretenimiento, ¿no? Que son como dos cosas raras. Sí, es interesante porque otra cosa que tiene ahí el tema del ocio clásico es que, bueno, como ya anticipaba Osa, es la condición del ejercicio de la filosofía. Y es lo contrario del trabajo. O sea, no se piensan como dos cosas complementarias. Después nosotros hoy cuando pensamos el ocio, en general lo pensamos como un tiempo de descanso que nos permite volver a trabajar, volver a producir. Pero en la Grecia clásica no, era como una dedicación full time. Y ahí lo que me llama la atención es que, sobre todo ustedes dos, Marcia y Flora, que laburan de esto, como la imposibilidad de considerar la filosofía como un trabajo. Sí, totalmente. Es como un ejercicio, pero no se la piensa como un trabajo manual, digamos. No es una producción en el sentido material. Es que en realidad también el trabajo no está definido como está definido hoy después Claro. del capitalismo, digamos. Ellos no lo pensaban de esa manera. O sea, esto que nosotros tendemos a asociar trabajo con retribución, o vender la fuerza de trabajo, bueno, acá no. O sea, esa dicotomía estaba pensada desde otro lugar. Y estoy recordando que también para Aristóteles, para ser feliz había que poder dedicarse a la filosofía, que eso es algo que está en otro texto que es la Ética Nicomaquea. O sea, no solo no es considerado trabajo, sino que te lleva a la felicidad. No sé si Pero, por diríamos ejemplo, eso. un esclavo no podía tener ocio, no podía ser feliz, por lo tanto. O sea, Claro, exactamente. Tenía que vivir dedicado a la producción para un otro. Eso es muy interesante porque es trágico, es tremendo, digamos, pero a la vez tiene cierta actualidad, porque él dice, el primer ejercicio, la primera condición para poder dedicarse a la filosofía, al pensamiento, al ocio, que son más o menos sinónimos, es disponer de tierras. Eso es tremendo también. Como que el ideal de Aristóteles es alguien que vive de rentas y que, traduciéndolo a nuestro contexto, ¿no? Y que entonces, como vive de rentas, no tiene que vender su fuerza de trabajo y tiene gente que le hace las cosas, tiene gente que le limpia, tiene una esposa o una trabajadora doméstica o lo que sea. Entonces es un poco esa la idea. Y eso es, bueno, dos cosas que me parecen tremendas, pero sorprendentes al mismo tiempo. Por un lado, que él lo usa para justificar la esclavitud. La política es un libro alucinante, pero tiene un parágrafo que es tremendo, donde él hace una defensa de la esclavitud como si fuera una necesidad natural. Y él dice, sí o sí va a haber gente que sea esclava, según Aristóteles, siglo IV a.C., porque necesariamente tiene que haber gente que trabaje para que otras personas puedan no trabajar y así dedicarse al ocio, a la política, a regular los asuntos de la vida Como pública. Aristóteles y Amigues. Como Aristóteles, Platón y Amigues. Claro. Y es muy interesante porque hay un pasaje donde él dice, que es más o menos conocido, que dice, si las lanzaderas tejieran solas, o sea, si las agujas tejieran solas, y si los bueyes arasen la tierra solos, entonces no haría falta que hubiera esclavos. Pero como los bueyes no aran solos, o sea, en esa época no había máquinas como las hay ahora, entonces no sé si era como un futuro para él ese distópico, un futuro horrible donde los bueyes araban por sí, o si era como una utopía. Pero bueno, él dice, si se dieran esas condiciones, quizás todos podríamos entregarnos al ocio. Pero como él la plantea, la definición es muy excluyente. Solo los varones libres
pueden entregarse al ocio. Cada vez parece más como cuando volvemos a estos textos, siempre me genera como una sensación de que ese filosofar de estos filósofos tenía que ver con garantizar un status quo que les era muy beneficioso para ellos. Sí. No hay que ver ahí que en el fondo, también ¿no? como que... un determinismo, o sea, como Sí. que la naturaleza es así, la sociedad es así, para garantizar que funcione todo tiene que ser así. Digamos, no está esta idea de construcción social como algo dinámico que podría cambiar, me parece. Estamos hablando de, dijiste, siglo IV antes de Cristo. Sí. Igual justo hago este paréntesis para recomendar White Tiger, que es una peli que está en Netflix. Tigre Blanco. Tigre Blanco, que es sobre la India, sobre la situación ahí de amo y esclavo en la India. Y no me suena tan lejano lo que estamos acá comentando y esto pasa hoy en la India. Vayan a verla porque está buena. Y lo llamativo también es que esto que dijo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, un poco en este tiempo podemos pensar en máquinas de un modo más cercano. Existen máquinas que podrían reemplazar el trabajo humano. Y sin embargo, eso no ha significado una reducción laboral para nosotros, para los seres humanos. No, Por el contrario. por el también. contrario, exacto. Se han generado como más... Ha sido siempre la promesa, ¿no? Pero no se ha dado. La máquina como la liberación de los seres humanos de tener que trabajar o que con el sudor de su frente procurarse el pan. Sí, o quizás sí tienen como resultado una reducción laboral, pero temas que quienes quedan por fuera directamente quedan en indefensión total, digamos. No es que vos podés recibir un sueldo y no trabajar, sino que quedás, digamos, en total indefensión. O sea, sos descartado del sistema y entonces, bueno, lo que haces vos lo hace una máquina, listo, arreglate y sabemos que eso no funciona. Y quizás para cerrar ahí con esto de la definición clásica, pero de nuevo, esto de que fuera valorado, que fuera la mayor virtud, un fin en sí mismo, el ocio, también es súper distinto de, digamos que el batacazo se lo dan después enseguida ya el surgimiento del cristianismo, bueno, un montón de lógicas que valoran esta idea del vivir para trabajar, ¿no? Esto que decíamos recién de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Esto de Que como mucho el ocio es un premio por ese trabajo. Hay un ocio merecido después de que trabajaste. Tal cual, como el descanso del domingo, el séptimo Exacto. día, Dios después de crear todo el mundo, el hombre, la mujer, descansa. Pero no es un fin en sí mismo y está connotado como si fuera un pecado, como si fuera algo que no está bien, no es correcto llevar una vida O en vida su ociosa. justa medida, claro, como la vacación, digamos, como horizonte, ¿no? De trabajar, para decir, bueno, sé que esas 2 semanas va a ser como mi horizonte para trabajar todo este año rompiendo el lomo y llegar a ese momento, pero un momento reducido de ocio, digamos. Como un medio para otra cosa, pero no como un fin en sí mismo. Eso sería el ocio para nosotros, como lo es ahora, ¿no? Es como ese momento necesario para seguir produciendo, la vacación. No es un fin en sí mismo el ocio. Claro, de hecho, cuando vos googleás ocio, es re flashero que se imaginan ahí que aparece. Si vos pones ocio y vas a los resultados de las imágenes, Reposera. sí, Playa. ¿Qué más? Alguien tirado en un sillón. Claro, Ay, es re como... perezoso. Y pero es que sí, es esa la imagen, ¿no? Que tenemos todos en el imaginario colectivo del ocio haciendo la plancha, digamos, del momento en el que podemos desconectarnos y nada, y agarrar un libro con una función recreativa y que no necesariamente esté con el resaltador al lado y Salvo que trabajes como filósofa. Claro. Pero ahí a mí me chocaba algo que es como un vínculo muy necesario del ocio con la naturaleza, ¿no? Como ahí cuando aparecían estas imágenes, bueno, no aparecía una PlayStation, bien, aparecía esto, como la persona respirando aire puro en la montaña, como siempre al aire libre. Y ahí me hace un poco de ruido porque está el concepto del ocio digital,
que tiene que ver con la era hiperconectada en la que vivimos y también con los consumos y el entretenimiento que hay a través de las distintas plataformas, a través de los distintos dispositivos. Y ahí es donde aparece una polémica con este concepto, ¿no? Porque yo considero que esos momentos son un momento de ocio para mí. Incluso hoy en día la gente que trabaja y que trabaja frente a una computadora en particular, sucede que se fragmenta un poco el trabajo ahí, aparece esta posibilidad de abrir ventanas, ¿no? Y de tener el final de un episodio que te quedó colgado y bueno, decir, bueno, corto un ratito con la tarea administrativa y voy a terminar de ver ese episodio que me quedó colgado. ¿No les pasa cuando laburan con la compu y que es medio inevitable no tener, no sé, redes sociales, así como en el celular, que por ahí, si laburás en la compu, capaz que al celular lo dejás aparte, pero en la compu es clave, digamos, la ventana. Sí, no lo veo como tiempo de ocio, es más, me parece lo contrario, me parece que eso retrasa el tiempo de ocio en el que una decide, bueno, listo, cerré con el trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero dedicarle tiempo a caminar, quiero dedicarle tiempo a ver X película, a leer X, o sea, tomar una decisión. Me parece que en eso que vos describís, lo que ocurre es que el tiempo de trabajo se nos empieza a estirar, porque algo que podrías haber resuelto en X cantidad de tiempo, no sé, supongamos 2 horas, pensando ¿no? en teletrabajo o en trabajo que requiere una computadora. Empezás a abrir ventanas, empezás a chusmear otras cosas y al final no terminás con lo que estabas haciendo. Y te lleva mucho más tiempo. Pero entonces no es suspendés el trabajo cuando haces eso. No, pero hasta ahí, porque sigue tu cuerpo y tu disposición en... Claro, quizá la pregunta sería si el ocio es desconexión necesariamente, que sería y prescindir de cualquier estímulo, o si el ocio puede estar incluido en esto que decía Juli de, al contrario, estar más estimulados, que es lo que pasa con internet. Pero existe la posibilidad de prescindir de estímulos, o sea, también el estímulo es un paisaje. Sí, pero no sé, porque en el ocio digital que vos describís, más que el estímulo hay como acción permanente, no hay vacío, no hay un momento en el que vos puedas decir, bueno, estoy aburrida o bueno, tengo este tiempo libre, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me da placer hacer? Te puedes aburrir de jugar también, ¿eh? Un momento que estás jugando a un jueguito y te aburrís y pasas a otro, ponele. No sé igual si son existe... cosas distintas. O sea, una cosa es, bueno, tengo este tiempo libre, me encanta jugar a los jueguitos, bueno, está bárbaro, te pones a jugar a los jueguitos. Otra cosa es describir esta situación en la que una está trabajando y a la vez se distrae y tiene el celular ahí en la mano y empezás a mirar las redes y cuando te querés dar cuenta estuviste media hora mirando las redes, mirando pavadas. O no, bueno, cosas interesantes, pero no decidiste dedicarle este tiempo a esto que tenía ganas de hacer y que me es placentero. Al final, tal vez no es placentero lo que estás haciendo. Yo digo que pasan las dos cosas. Me refería como que el trabajo, antes de estar todos tan conectados, sí tenía como un momento en el que era, por lo sumo, no sé, era conversar, boludear con alguien, con algún compañero, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una multinacional, y el jefe, que era bastante piola, había dispuesto que las personas fumadoras podían tomarse un recreo para ir a fumar y te podías ir al patio y fumar. Y yo mientras que no, te intoxicaras, todo bien. claro, porque era como, no sé, lo entendía como una necesidad, ¿no? De, bueno, que sucede, es cierto, digo. El tema es que yo, que no era una persona fumadora, yo fumaba a propósito para ir a fumar y estar 10, 15 minutos suspendiendo el trabajo y paviando ahí con los compañeros y siendo muy mala compañera con el resto que seguían trabajando, ¿no? Y en ese momento no sucedía, digamos, esto de que uno podía estar ahí con el celular scrolleando, boludeando, chateando con una amiga mientras estás trabajando. Entonces era como una etapa en la que uno trabajaba, punto, terminaba de trabajar y hacía lo que quería. Pero un recreo es un descanso, o sea, es un momento dentro del tiempo de trabajo. Sí. Vos estás ahí, estás en tu tiempo de trabajo, saliste a fumarte un pucho, 10 minutos, 15, es un descansito, no es un momento de ocio, un momento ocioso. No,
No, ese es un descansito, pero ahora digo que sí sucede, está más mezclado y como que se intercala mucho más. O sea, ¿cuándo entran a un negocio y ven a una persona así recibiéndolas en la puerta? Hola señora, ¿qué precisa? Siempre si está una persona en un negocio está con el celular y no está haciendo las declaraciones juradas del monotributo. Sí, yo ahí voy a defender al surcoreano, así como, no sé por qué, pero bueno, me parece que nos han hecho creer que el ocio es algo que en realidad no es, que nos deja más cansados y que nuestro cerebro termina más cansado. Y de hecho el sol y la naturaleza que dice Juli, es verdad que ya queda poquito de eso, pero tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, un efecto beneficioso que hace que realmente nos renovemos desde la percepción. Entonces lo asocio más al ocio con eso, con una posibilidad de descanso, incluso físico, como para volver desde otro lugar. Y además porque a mí lo que me parece, lo que pensaba recién escuchando esto, es que el estado ese ameba del escroleo, me desactivé, yo no tengo Instagram, confesiones tremendas, pero tenía Facebook, que ya nadie lo usa, o sea, estaba ahí como bancando algo que ya estaba un barco en picada, pero igual, aún así, porque ya no hay casi actividad, Instagram está como en coma, ¿viste? O sea, por lo menos en nuestros grupos de edad. Facebook, perdón. Facebook está en coma, o sea, no pasa nada. Tanto. Están ahí. Pero no hay mucha acción. Más o menos, porque además quienes tienen Instagram, en general lo que publican en Instagram se publica automáticamente en Facebook también. No, capaz que era una cuestión de mi Facebook, pero digo, no es que había un montón de estímulo y sin embargo, esa maldita creación del scroll infinito, o sea, esta idea de que vos podés con el dedito, que todo el tiempo aparezca algo más, yo no lo asociaría al ocio porque me siento una esponja, o sea, estoy en una cosa totalmente pasiva, improductiva, que eso también es interesante, porque el ocio para los griegos es creativo, que me hizo acordar lo que decía Osa. No es que es un estadio donde uno está sin hacer nada. Depresivo. Claro, no es la molicie de estoy acá tirada, sino que es como el ocio tiene una dimensión que para mí lo hemos perdido un toque, eso de lo creativo. O sea, la idea de que el ocio no es un tiempo libre, un recreo necesario para volver a producir, sino el ocio como algo en sí mismo, para ser feliz, para crear. Bueno, pero ahí está el aporte del ocio creativo, me gusta y me parece que es muy aplicable al ocio digital ese aspecto. Sobre todo por por la cuestión del jugar, que me parece algo fundamental y me parece que es algo que hacemos muy poco. Me refiero a los videojuegos, a los jueguitos de los celulares o en la compu. Cualquier plataforma que venga para jugar me parece clave y me parece que ahí hay un momento en el que, estando conectados, desconectamos y aparece... Ahí es donde aparece esta posibilidad de la creatividad, ¿no? Estando desconectados. Si vos desconectados, ¿qué estás diciendo? Es que es una paradoja de... El término desconexión, bueno, ¿de qué? Es una paradoja de esta era hiperconectada. Y sí, desconectarse de las obligaciones, de los horarios, de las discusiones que venís arrastrando capaz con alguien. Es un momento de ocio y es un momento de evasión también, porque... te valís, digamos, en vez de... Claro, en buena hora. Lo que tiene razón Juli en lo que dice, me parece que lo que sí es acertado. Hoy en día es muy difícil prescindir de eso, digamos, ya está metido en nuestras vidas y de hecho cualquiera puede comprobarlo. Si nos olvidamos el celular o la compu, digamos, aparece una angustia que tiene que ver con ese vacío, porque ya está introyectado como una necesidad que es parte de nuestra vida y que no es tan fácil decir, bueno, ahora me desconecto. De hecho, quienes defienden la desconexión a rajatabla siempre están acompañados, es decir, la soledad como encuentro profundo o como descanso y de ningún estímulo prácticamente no existe. Y aparte, muy necesario es ese vacío que te permite pensar o reflexionar o te permite incluso oponerte a este sistema que te tiene todo el tiempo anestesiado. Claro, si no es como, bueno, desconecto, me vado jugando,
Y entonces... Pero es lo que hacemos, o sea, así sobrellevamos nuestras vidas capitalistas. Bueno, ahí está la cuestión. Bueno, O pero sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos si no? a sobrellevar O sea, lo nuestras único- vidas capitalistas o vamos a... Vos viniste a hacer la revolución acá, Ah, Marcia. Bueno, hay una película que muestra otro camino. La fiaca? ¿Te acordás, Marcia? ¿Cómo la viste? Sí, ni bien pensamos este tema, me acordé de esa película que vi hace mucho, no la volví a ver ahora, que es La Fiaca, una película del año 69 con Norman Brisky, en donde, bueno, hay un trabajador... O sea, perdón, vos ¿Qué? tenés un momento de ocio y te pones a ver una película de los 70 de cine nacional. Muy bueno. Y sí, aprovechando para recomendar Pero Kubrick. fíjate, claro, que si no aparecía ese vacío, esa película no te va a aparecer cuando agarras el celular y... No, imposible. El Sí. algoritmo no da la fiaca. No, Calculá no que va. está apareciendo en un formato tan novedoso como es un podcast. Bueno, sí, tampoco soy anti-redes ni anti-tecnología, por supuesto que no, pero me parece, sí, necesario hacer una crítica del uso que le damos a las redes y a la tecnología y también ser conscientes de qué pasa, de qué uso le estamos dando, si realmente hay una elección o si hay una adicción porque tengo el celular en la mano. Como perdón que te interrumpí, estabas por comentar de qué iba la película. Bien, igual estoy pensando que la fiaca la vi hace muchos años cuando no tenía Facebook, no sé, hace cuánto igual. Bueno, y hay un trabajador que un día no quiere ir a trabajar porque tiene fiaca. Se declara con fiaca, que no es lo mismo para mí que el ocio, la fiaca, ¿no? Porque en la fiaca hay como un desgano, como un no querer hacer, muy distinto a esta descripción que veníamos haciendo del ocio, donde una produce o elige una actividad que quiere. Que Y al quiere aburrimiento desarrollar. también se distingue también. Podríamos como encontrar tres alas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el tiempo de ocio para mí, porque también hay una cuestión con el tiempo libre, puede haber aburrimiento y el aburrimiento se transforma en, bueno, me pongo a hacer... Lo interesante de esa película es que en la primera escena, que el matrimonio está en la cama y el hombre le dice a la mujer, le dice, hoy no voy a ir a trabajar porque tengo fiaca, y la mujer entra en pánico y dice, ¿cómo no vas a ir? ¿Qué sé yo? Aparecen dos cuestiones interesantes. Primero, que él le dice que es su manera de estar vivo, o como una forma de resistencia lo plantea. Yo quiero sentirme vivo, por lo tanto necesito decirle que no a esta automatización del trabajo. Y otra cosa interesante es que la mujer le dice, bueno, está bien, no vayas, pero decí que estás enfermo. ¿No? Como en relación a lo que siempre reflexionábamos y que tiene que ver un poco con la biopolítica, como la enfermedad es una justificación válida para faltar al trabajo, pero la fiaca no lo es, y ni hablar el ocio. Ni loca puede decir, no, hoy me tomo para ocio, no. Hoy el día de fiaca. Hoy me tomo el día de fiaca. ¿Cuánto tiempo puedes estar en fiaca, en estado de fiaca? Porque eso es una ficción, ¿no? Estamos hablando de una ficción. Pero con fiaca puedes estar, no sé, un rato. Ociosamente puedes estar... Bueno, sí, Aristóteles pensaba que podía haber una vida. Una enteramente vida. ociosa. El ideal, de ¿no? vida era ese. Ay, para mí está buenísimo. Eso Sí. del ocio, sin el tema, obviamente, democratizado, no a costa de que otras Claro. personas no puedan hacerlo, pero democratizado sería maravilloso. Dejar de pensarlo en relación al trabajo, dejar de pensarlo como un descanso, como una... Bueno, de hecho las empresas que ahora están usando esto de las pausas saludables, que ya como la máxima fagocitación, la empresa te da el trabajo, te dice lo que tenés que hacer, te da también, te regula tu tiempo de descanso y te da yoga, te da mindfulness, o bueno, las pausas insaludables. Insaludables como En las aquella que se época de la multinacional que era para fumar. Sí, no sé si lo harían en todas las multinacionales, pero por lo menos ahí se hacía. ¿En qué época era eso? Porque eso me suena a 90. No, che, no me maten tanto. No, 2003. Bueno, ya entrado en 2000, los- sí, 2003, 2004, 2005. No, en los 90 Juli era una niña. 2005. Era un bebé. Sí, Era un bebé. claro, me están matando. Che, bueno, y hay algo interesante en relación a la cuestión de género y el ocio, ¿no? Porque para entrarle también a este tema que solemos trabajar en el programa, digamos, ¿cuál es el impacto que tiene el tiempo, ¿no? La distribución del tiempo entre hombres y mujeres y personas feminizadas, ¿no?
Lo que vemos en las estadísticas es abrumador, digamos. El tiempo promedio de horas dedicadas a lo que es doméstico y de cuidado, a mujeres y personas feminizadas les ocupa la vida. Casi el triple que a los varones, ¿no? Y ese es tiempo que dedicamos a tareas del hogar que no dedicamos al ocio, es decir, ahí la parte creativa o de alperismo, digamos, se pierde esa posibilidad. Y también hay una cuestión con las actividades domésticas que bueno, que ya hemos puesto el ojo ahí como denuncia, que la verdad es que es abrumador la distribución, si bien estamos intentando cambiarlo, pero es muy abrumador, todavía se tiene que avanzar en la cuestión de guarderías, digamos, medidas que tengan que ver con gestión pública que garanticen el uso equitativo del tiempo. ¿Y quiénes son las que vuelven a cumplir esos roles, aunque estén organizados por un Estado, siguen siendo las mujeres? Tal cual, y sí, siguen siendo las mujeres porque más allá de que estemos poniendo el foco ahí desde hace bastante, si no hay medidas claras y políticas públicas que garanticen que el cuidado sea equitativo, sigue recayendo ahí. Eso es re loco porque más o menos, no quiero hacer como una cosa, no quiero arrasar toda la complejidad de la historia, pero desde Aristóteles hasta acá eso es algo que está más o menos similar, ¿no? O sea, Aristóteles decía que solo pueden dedicarse al ocio quienes no tienen que ocuparse de estas actividades de reproducción de la vida, del trabajo, de la alimentación. Si pensamos en la variable de sexo-género, es así, o sea, las mujeres, no sé si tenemos, debe haber estadísticas que, bueno, tenemos que buscar, pero de cuánto tiempo de ocio tienen las personas feminizadas en relación a los varones por toda esta carga. Y también el tema de clase, que también desde Aristóteles, digamos, sigue estando medio como algo que, medio resistencia, en el sentido de subsistencia, porque tampoco pueden disponer igual de ocio las personas que tienen 2 laburos que la persona que puede trabajar menos tiempo. Me hacía acordar, vayan a buscar el episodio que hicimos hace ¿qué fue? ¿Primera temporada o la segunda? El episodio de la música. Sí. Bueno, y ahí aparecía esto también, porque justamente mencionábamos cómo la cantidad de músicos varones se relaciona directamente con esta disposición del tiempo de ocio, donde se da lugar a la parte creativa y ahí la persona, ¿no? Se dispone a aprender a tocar un instrumento o a componer, y terminan siendo muy pocas las mujeres, bueno, ahora por suerte cada vez más, que se dedican a la música y que terminan después siendo referentes. O sea, de ahí que tenemos también tan pocas referentas mujeres en el mundo de la música. Como me refiero, por supuesto que las hay y ahora son un montón, pero me refiero así a íconos, ¿no? Íconos históricos que han marcado y que marcan generaciones y generaciones. Con esto, volviendo un poco a esta cuestión del ocio creativo, algo que es muy particular, y también mencionando ahora la cuestión del tiempo y del tiempo libre, así como estamos en esta era hiperconectada, tenemos menos tiempo, ni hablar de lo que hemos vivido en pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo de trabajo, estando todos en las casas, salvo los trabajadores esenciales, ¿no? Pero ahí cómo se fue mezclando todo y cómo esa disposición del tiempo que tenemos disponible para hacer algo que elegimos, que queremos consumir, me refiero a un consumo cultural, se traduce hoy en día en consumos de producciones breves, en un consumo fragmentado por un lado y por otro lado formatos breves. Toda esta proliferación que hay de memes, tweets, ¿no es cierto? Mismo el rompimiento que se dio de la linealidad que había del consumidor, ¿no? Que era como un espectador que estaba ahí pasivamente. Bueno, esta era permite que esos consumidores, mismo nosotras también, se vuelvan prosumidores, lo que quiere decir que son consumidores que devuelven una producción, ¿no? Que reflexionan sobre eso y a partir de eso crean. Entonces ahí imagínense esta situación que mencionábamos un rato antes, ¿no? Como ese momento, digamos, que yo rescataba sobre todo porque yo vengo a hacer una defensa del ocio digital. Qué polémico, yo estoy tratando de seguir lo que decís, vengo pero a me hacer. está explotando la cabeza. Prosumidor, ¿qué es El prosumidor.
estaba el consumidor, ahora es el prosumidor. Se me viene a la cabeza, acá, nosotros estamos en la ciudad de La Plata. Pro es como polémico. Entre No. pro y consumidor, claro, es un No horror. me caigan así. Se me viene a la cabeza, estando acá en La Plata, te lo resumo así nomás, que es un youtuber muy conocido, que es de acá de La Plata, y que, por supuesto, es alto fan, digamos, de un montón de producciones audiovisuales. Él lo que hace es hacer resúmenes muy divertidos, los puedes buscar en YouTube, sobre series, sobre películas, y te las cuenta como argentinizadamente, por supuesto, la platizadamente también, y te lo cuenta como, ¿no? Como te hace un resumen y te destruye, digamos, te saca todo el contenido, digamos, estético, delicado que tenía poner una producción como una película o una serie, y te lo plasma así, ¿no? Como de forma torpe, decir, bueno, en esta película pasa esto. Pero sin spoiler. O es No, con spoiler. Con spoiler. Todo spoileado. Claro, sí, es un resumen, es como si vos hicieras así, de un libro, un resumen, bueno, ahora pasa esto, y termina así, listo. Todo. Porque es un producto, esto iba, realizado por un fan, ¿no? Y es para fans también. Entonces todas las películas y series, si vos estás en ese mundillo, ya las viste, ¿entendés? No te va a spoilear nada, tiene otro sentido ir a consumir ese producto. Tiene un sentido más más de entretenimiento, digamos, no de información. ¿Entendés? No es como, ay, necesito que me recomienden algo para ver, voy a ver, te lo resumo así nomás. No, tiene como una intención más bien humorística. Pero lo traigo como ejemplo, digamos, de estas producciones que devuelven los fans, voy a dejar de decir prosumidores, porque si no me empiezan a mirar mal. A través de los barbijos podés ver nuestras miradas Sí. sobre los barbijos. Pero son, por ejemplo, hay otros fans que generan trailers, falsos trailers, o que editan finales de series o de películas, finales alternativos, y hay, pero cantidad de cosas así, y que generan esto como formatos pequeños, muy breves, que son acordes a este tiempo en el que tenemos un momento breve para ir a consumir. Bueno, una característica de este tiempo es que hay muchísima producción de industria cultural y hay poco tiempo para dedicarle. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me Cuanto genera más una corto ansiedad porque tenés un rato de ocio y decís, bueno, voy a ver una película, voy a ver una serie, y la lista es infinita porque no solo es la cantidad de producción que hay, sino que tenemos un acceso ilimitado a toda esa producción. Entonces elegir es como... Sí, es angustiante. Se te va ese tiempo que tenías para dedicarle, se te va eligiendo lo que vas a... Y medio A que ver. cuando quedás afuera, no volvés más. O sea, las personas que no vieron Breaking Bad hasta acá, Yo tampoco. ya está, después es Claro. como, no hay forma de ir poniéndote ahí a Sí, tiro. pero la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcia, no te alcanza el tiempo de vida como para cumplir con las expectativas del trabajo y las expectativas de lo que es ser una persona consumidora cultural. Yo renuncio a esa expectativa, lo lamento, Yo pero también. no voy por ahí porque... Yo las quiero ver a ustedes en la montaña, ahí cargando, enchufando. ¿Dónde hay para enchufar No, el pero no, celular? esa es la cosa. ¿Dónde no me pasa la no. contraseña de Wi-Fi, señora? No es ponerse anti-tecnología, estás haciendo una mala lectura de nuestra postura. El tema es que todo lo que se genera en torno a eso, porque tampoco es ir en contra de la producción, obviamente que está buenísimo que haya mucha producción de arte audiovisual. Pero el tema es que se generan como estos círculos de consumo, porque se convierte en un consumo y también se genera como un código en el que tenés que estar adentro y termina siendo, bueno, veo lo que hay que ver. Y eso me parece ¿Puedo terrible. decir Que haya algo? cosas... sí, perdón. Flora. No, perdón. Que esté esta cuestión de lo que hay que ver. Eso es un problema. Sí. No. Pero eso fue siempre, no es de ahora. No, pero menos mediatizado. Voy a tirar una re apocalíptica, pero yo tengo una nostalgia de videoclub, de cuando era ir al videoclub, era el plan. Mirabas, ahí entraban en juego un montón de cosas, porque la estética de las tapas de la Espectacular, película,
las zonas del videoclub, el tema del negociar y del decir, bueno, ¿vos qué querés ver? ¿Yo qué quiero ver? Porque bueno, no... Y ni hablar si te hacías amigue de quien atendía en el videoclub, que tal vez también tenías una afinidad estética y entonces podías charlar de Maravilloso. películas y preguntarle. Eso era fantástico. Era Eso era hermoso, no era Era esta hermoso. cosa ahora re apocalíptico esto, pero ahora estás ahí, abrís Netflix, te tira 5 cosas, lo más visto en Argentina, lo más visto en qué sé yo, podés seguir mirando esto. Hay resabio igual de eso también, ¿eh? Para mí no está tan... O sea, por supuesto que en volumen cambia muchísimo y además aparece algo muy novedoso que es el algoritmo. Que Sí, el algoritmo no es el otro, porque en el videoclub estaba el que atendía. Por eso, estaba no, digo la que es nuevo. El Eso sí es algoritmo es nuevo. algo medio monstruoso. Pero ¿No la- te pasa que te sentís mal si lo que ven todos de repente no te gusta? Sí, sí. Es un bajón, pero a mí me pasa todo el tiempo las películas que me recomienda Netflix como más vistas, la mayoría no me gustan, me aburro y las saco. Y después tengo que decir, sí, mirá, qué bueno. Pero ahí tenés cagado el algoritmo, es como que alguna vez viste alguna porquería y ya después te empieza a tirar cosas acorde a eso que ya, al historial que ya tuviste, me parece que tenés que limpiar el algoritmo, o sea. Pero igual el algoritmo también es terrible, porque entonces tampoco te vas a topar, si el algoritmo funciona bien, nunca te topás con algo distinto, con una producción que nunca hubieras visto o que te sorprenda. Yo lo que diría, como para pensar un poquito el ocio, que cada quien lo relacione como le parezca, pero que tenga que ver con el placer, porque si no, en esta sociedad en la que vivimos, eso es lo que es feo, cuando se pierde el momento de placer. Si a vos te da placer mirarte 25 series en Netflix, buenísimo, nadie te juzga, pero busquemos ese momento, porque si no es como demasiado. Y la felicidad, que era como el Bueno, concepto ya de la esa- política. No la felicidad de los globos, porque también ha habido usos polémicos Sí. de globos amarillos, sino realmente placer o felicidad, digamos, también, no algo más amplio que quizás no te da un placer inmediato, pero te hace feliz. O sea, también puede haber cosas de ocio que... ¿no? Sí, a mí esta cuestión de la maratón, ¿no? A mí, yo tampoco no miro tanto Netflix, ¿no? Porque también hay otras plataformas y Netflix tiene como un modo bastante acorralador, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y no es la única plataforma para mirar cosas, pero a lo que iba es que en es cuando yo lo pienso, ahora mencionabas la cuestión del placer, en qué voy a mirar, en qué voy a usar este domingo que tengo totalmente al pedo. Y no elijo cualquier cosa, digo, no voy a hacer lo que se llama el binge watching, que es el concepto que se utiliza para lo que llamamos como maratón, ¿no? No lo voy a hacer con cualquier producto, ¿no? Entonces, Con prototipas. Lo vas a hacer por con ejemplo, prototipas. Primero, por ejemplo. Pero digo, hay un disfrute y yo creo que hay muchas veces, y la mayoría de las veces yo me siento gozando, mirando algo que me satisface desde lo estético, desde la producción, o sea, de la propuesta artística, ¿no es cierto? O una actuación específica. Yo ahí entiendo que estoy a pleno gozando de mi tiempo de ocio y me está dando mucho placer y estoy descansando. que es acotado, ¿no? El tiempo. como Por ese día. supuesto, sí, por supuesto. Y a la vez, muy ligado también a la actividad creativa, ¿no? Como que de ahí uno, bueno, tienes unos disparadores, que si no tuvieras ese espacio para hacer esos consumos, esos disparadores por ahí no aparecen. De ahí mi defensa acá del ocio digital. Hasta acá llego. Bueno, y Flora nos trajo un término muy interesante, ¿no? Ah, ¿osear? Sí. Ah, sí, relevando esto, unas definiciones de la Podríamos polémica, ir yendo a ocear, ¿no? la polémica institución de la RAE, sí. Es un verbo, yo no tenía idea, es increíble, se llama osear, que quiere decir apartar a alguien del trabajo en que está empleado, haciéndole que se entretenga en otra cosa que lo deleite. Binge Maravilloso. O lo que Bueno. sea, lo que dé. Ah, bueno. Sí, Y muy otra bueno. cosa para pensar, para dejar ahí como pregunta, es cómo la religión abarca el tema del ocio, ¿no? Porque me acuerdo que yo soy muy consumidora de un matrimonio amigo que hace niches, son judíos, y me acuerdo que un día me vino a traer el paquete y me dijo, hoy puedes comer todo lo que quieras porque hoy es el día del ocio y del placer. Y yo le dije, un día solo, a la semana.
Bueno, nada, también para pensar esto, cómo regula la educación, el ocio, cómo regula la religión, el ocio. Bueno, nos vamos a ociar o a seguir ociando porque Esto no es un trabajo, Exacto. ¿no? Nosotros hacemos prototipas con mucho placer, nos da mucho placer, Sí. nos da mucho más placer que después nos escuchen, que nos manden mensajes muy lindos, cuando están llegando muchos mensajes muy lindos, y que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban a Spotify, Que nos Prototipas sigan, Podcast, que nos sigan en Instagram. Que nos cuenten qué Facebook. hacen durante el ocio, que nos pueden dar ideas. Bueno, vamos a estar ahí preguntando en las historias, seguramente, y vamos a ver qué resultados arroja esa encuesta digital. Bueno, hasta el próximo episodio.